pueblo de Israel está siendo bombardeada por sus enemigos y oramos por el pueblo de Israel. La palabra de Dios dice orar por el pueblo de Israel, por la paz de Israel. Pero vamos a orar para que Israel se arrepienta de su pecado, porque sabemos que si viene juicio es por causa de alguna desobediencia, porque Dios al hijo que ama corrige. Y el pueblo de Israel hizo muchas cosas en las cuales Dios permitió que en el Antiguo Testamento vinieran sus enemigos y lo atacaban. Pero Dios no ha desechado su pueblo. Oramos por las naciones de la tierra, que conforme a la palabra de Dios dice que ni una tilde pasará sin que todo esto acontezca, porque es necesario de que todo esto acontezca. Pero dice la palabra que no se turbe en vuestro corazón, porque no es el fin. La palabra dice que los tiempos irán de mal en peor. La Biblia dice que estos son principios de dolores, pestes, terremotos, guerras y rumores de guerra. Es necesario de que todo esto acontezca, pero el Señor dice, todavía no es el fin. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, profetizó y dijo, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta su polluelo y no quisiste? Llegarán días que serás rodeada por tus enemigos, y sabemos que Israel hoy en día está rodeada por Siria, por Egipto, por Palestina. Está rodeada por sus enemigos, pero ninguna arma forjada en contra de ellos prosperará. Dios va a permitir los azotes por causa de que ellos han permitido carnavales, de que han metido idolatría aún en Israel, sabiendo que es un pueblo escogido por Dios. Aún ellos han aprobado algunas leyes que van en contra de lo que dice la palabra de Dios, y Dios va a permitir, así como en el Antiguo Testamento ellos desobedecían y Dios permitía la plaga, permitía que vinieran juicios sobre esa nación por causa de obediencia, también Dios va a permitir que sus enemigos puedan atacar a Israel. Pero Dios no ha desechado su pueblo, dice, en ninguna manera. Dios está con su pueblo todavía, pero Dios al hijo que ama corrige. Dios tratará con el pueblo de Israel por cuanto han rechazado a su hijo como Dios de su vida. Pero sabemos que ellos están cegados, pero después que la iglesia sea arrebatada en la gran tribulación, dice la palabra que Dios tratará con el pueblo de Israel y derramará su gracia sobre la casa de David. Muchos serán salvos, y aún en este tiempo, queda un remanente que no han doblado su rodilla y han creído en Cristo, y Dios lo va a salvar junto con la iglesia. Pero hay un remanente que Dios en la gran tribulación es que va a tratar con el pueblo escogido, que es Israel. Esta guerra viene desde miles de años atrás. La palabra habla de dos hermanos, que eran Saúl y Jacob. Dice la palabra de Dios que cuando su madre sabía, cuando Dios le dijo que habían dos naciones en su vientre y que iban a ser divididas y que el mayor iba a servir al menor, Rebeca dijo, ¿para qué vivo yo si esto va a ser así? Mejor la muerte deseo. Pero que cuando Jacob luchó con el ángel de Jehová, Dios le cambió el nombre y le puso el nombre Israel. De ahí viene la descendencia de Israel, el pueblo escogido por Dios. Saúl es de la descendencia de los palestinos de Arabia, de ese lado. Y entonces esas dos naciones todo el tiempo han estado en guerra, pero para este tiempo se han levantado sus enemigos para luchar en contra de Israel. Dios siempre le da la victoria a Israel, y sabemos que esta victoria es segura. Por eso oramos por el pueblo de Israel, para que Dios le siga dando la victoria. Pero también oramos principalmente para que el pueblo de Israel, Palestina y las naciones de la tierra se arrepientan y se vuelvan a Dios de todo corazón. Esa es la voluntad de Dios, que ninguno de ellos se pierdan. Oramos para que no haya más muerte, pero sabemos que es necesario de que todo esto acontezca. Pero dice el Señor que no es el fin, porque vendrán guerras y rumores de guerra, principios de dolores. Solamente es todo esto lo que está pasando, pero sabemos la iglesia será arrebatada, y aún el remanente que cree en Jesucristo en este tiempo, en el pueblo de Israel y las naciones de la tierra, serán arrebatadas para estar con el Señor. Dice la palabra que por cuanto han guardado la palabra de su paciencia, Dios también le guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, que oremos por Israel, por las naciones de la tierra, para que se arrepientan de su pecado y se vuelvan a Dios.